Y llegamos al penúltimo día de viaje a Italia, que ya me destrozó las piernas completamente. Y me reafirmo, estos 2 últimos días me sobraron. Empezamos en una agotadora visita larga al Coliseo Romano, que yo ya había conocido 33 años antes, pero esta vez fue con una guía que a su vez se llama Vanessa, es de Abarán y salió en Murcianos por el Mundo en su primer capítulo. Así que si te interesa conocerla, ahí lo tienes. Nos comentó un montón de cosas y yo creía que se iban a quedar grabadas, pero estaba muy lejos en ese directo que hice en 2 partes que tenéis en el canal del mismo día que fuimos. Aquí pues eché algunas fotos, quedamos debajo del arco de Constantino, creo que se llamaba, ese que está por ahí, y rápidamente fuimos al foro, donde nos contó que era ¿cómo se llama? El Coliseo, que no se llamaba así en realidad, que tenía capacidad de albergar hasta 80.000 espectadores, y su nombre oficial era el Anfiteatro Flavio, porque era la dinastía de emperadores que lo construyó Vespasiano y Tito, pero que se le llamó Coliseo a partir de la Edad Media por la enorme estatua de Nerón, que era un coloso que había cerca, que luego la modificaron como Dios Sol. Fue inaugurada en el año 80 después de Cristo. Aquí se celebraron juegos durante días enteros. Por la mañana, venaciones, cazas de animales exóticos, leones, tigres, elefantes, realizadas por venatores especializados, no por gladiadores. Eso es uno de los 1000 errores que ha metido el gringo en sus películas y los han expandido por todo el mundo. Muchas veces la misma carne de estos animales se repartía al público o se vendía barata, y de ahí viene el famoso pan et circenses, pan y circo, la estrategia de los emperadores para distraer y contentar al pueblo con comida gratuita y espectáculos grandiosos, desviando la atención de los problemas políticos. Hoy día pues tenemos la liga de fútbol y 500 millones de ligas más para que todos los días estéis pegadito a la tele. Los gladiadores sí existían, pero estos luchaban por la tarde, siempre contra otros gladiadores, que eso contra animales se consideraba, pues eso, lo que hemos visto antes, era una categoría inferior. Nos comentó que antiguos gladiadores, mira, ahí está la tarjeta de Vanessa por si queréis contratarla como guía. Nos comentaba eso, que los gladiadores antiguos pues entrenaban a los nuevos y ganaban un buen sueldo, y muchos eran esclavos, pero no todos, y podían comprarse al tiempo, que había hasta figuritas y todo, pues como ahora de los Harry Potter y todo esto, que iban por todo el imperio, de los grandes héroes de esa época. Luego esta mujer era bastante feminista, y entonces comentó eso, que sí había mujeres gladiadoras que combatían en la arena, aunque eran raras y vistas como algo exótico y escandaloso. Obviamente, al ser mujeres eran muy poquitas, y eran de las castas estas de antes de que llegara el cristianismo, que se les marginaba y se les ponía arriba no se podían juntar con los hombres, las ponían arriba. Luego con el cristianismo esto cambió y ya fueron aceptadas con el resto, y entonces pues para hacer un dinero y para tener un poco de libertad pues se hicieron gladiadores. No obstante, tras los siglos I y II existieron, pero luego el emperador Septimio Severo las prohibió en el año 200 después de Cristo. Como comentaba, en las gradas el público estaba separado por clases, donde estaban los senadores abajo, luego los caballeros, plebeyos en medio y las mujeres, excepto las vestales, que quiero recordar que son las profetas en femenino, tenían que sentarse en lo más alto, lejos de los hombres, según la Lex Roscia de Augusto. Esta segregación se mantuvo durante todo el periodo pagano. Con el cristianismo los juegos violentos desaparecieron y ya se permitió pues a las mujeres pues estar con los hombres. Los juegos cesaron en el siglo V y el Coliseo fue gradualmente abandonado. Sufrió daños por varios terremotos, como el de 443, 847 y el peor de todos en 1349, que derrumbó gran parte del lado sur. Mussolini pues es lo que comentó, que pues tenía tanto empeño en exacerbar el Imperio Romano y el sentirse continuado, que fue el gran arqueólogo, y bueno, también por lo visto pues consiguió descubrir muchas cosas, y a la vez también hizo una chapucilla ahí en la zona de donde había sido
parece ser que había unos asientos de mármol, igual que pasa en los Oscars, por aquí había esclavos que se sentaban antes para calentarle el mármol al que venía. Luego, en la Edad Media se desguazó, los bloques de travertino, mármol, bronce y hierro se reutilizaron para construir palacios, iglesias, como la propia de San Pedro, y otras estructuras de Roma, por eso hay tantos agujeros. Luego también comentó que hace muy poquito se ha demostrado ya que nunca se mataron cristianos en el Coliseo. No hay evidencia histórica ni arqueológica, es uno de los miles de errores de gringo, de que fueron ejecutados ahí los mártires. La famosa persecución de Nerón ocurrió antes de su construcción, en el Circo Nerón, que estaba en el Vaticano de hoy. La idea surgió siglos después, se ayudó a preservar el monumento, pero es una leyenda. Luego después fuimos a lo que estáis viendo ahora, que es el Foro Romano, que estamos entrando, y en este foro era el corazón político, religioso y comercial de la antigua Roma. Entonces te encuentras un montón de piedras y tienes templos, basílicas, Arco del Triunfo, y pues hemos visto un pequeño plan. Y aquí tenemos el Arco de Tito, que está, pues hemos visto también el Templo de Venus Roma, que está ahí arriba, que Tempio de Venere de Roma, y también aquí están arreglando el Templo de Tito, el Arco de Tito, que está desde el año 70 después de Cristo, para conmemorar la victoria de Tito y su padre Vespasiano en la guerra judía, y el saqueo de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Lo hizo el emperador Domiciano alrededor del año 81 después de Cristo. Es famoso por los dos relieves en el que sale el del triunfo de Tito, lado sur mirando hacia el Coliseo, que muestra la procesión triunfal por las calles de Roma. Tito aparece en una cuadriga rodeado de lictores y soldados, destaca la personificación de la victoria coronándola y la del pueblo romano guiando los caballos. Al fondo se ven las puertas triunfales y el público, ese arte esclavo o lo que fuera que iba diciéndole, recuerda que eres humano. Y luego también está el botín del Templo de Jerusalén, que es el más icónico y primero en representar la menorá, el candelabro y 7 brazos en el arte romano. Soldados romanos llevan el botín sagrado tomado del templo, la menorá de oro, la mesa de panes de la proposición, las trompetas de plata y otros objetos rituales. Los portadores llevan coronas de laurel y carteles que explican el botín al público romano. Luego también comentó que Remo, el hijo, de Remo, los hijos de aguantados por la loba, pues comentó que loba era lupa, que de ahí viene lo de lupanar, y que fue el que lo montó, y luego los cuidó un pastor. Y bueno, pues la leyenda ya la comentamos, de dónde venía, que era hijo de una violación de un dios, y Remo pues es el que da el nombre a Roma. Y bueno, pues se está hablando de eso, de pues lo que pasaba siempre, que cuando habían matado a alguien, pues entonces le hacían un templo o algo así, como para acallar los rumores de asesinato, en el caso del Arco de Tito y todo esto, pues para hacer iglesias o templos en su honor. Se hablaba de la basílica, que aparece por aquí, que primero eran cosas romanas y paganas, y que luego por ya le cogieron los cristianos también. Y bueno, pues eso de Remo de Roma, pues comenta que está en monumentos romanos como el Arapachis o en monedas. Y bueno, también pues eso hemos visto los relieves. Y luego pues en el Coliseo pues hemos comentado el templo de Venus y Roma, esta pequeña iglesia todo llena de iglesias unas sobre otras. También ahora salió por ahí el donde estaba el nivel. Aquí se ve que está todo excavado, quedan 2500 años de Roma, quedan restos como las columnas de pórfido, ábsides y partes del peristilo integrados en la zona arqueológica, en este foro palatino. Y luego pues también hicimos una foto del Coliseo visto desde allí, y fue construido este templo de Venus que os he comentado antes por Adriano entre el 121 y 141 después de Cristo, sobre la parte de la Domus Aurea de Nerón, que está dedicada a las diosas Venus Félix, diosa del amor y la buena fortuna, antepasada mítica de los romanos, y Roma Atenea, la personificación de la ciudad eterna, que tenía un diseño único, doble cella, dos santuarios espalda con espalda, uno orientado hacia el foro y otro hacia el Coliseo, que ya os he dicho pues que se ven. Y luego aquí hay pues con todo un montón de historias difíciles de recordar todas, pero bueno, pues cosas así como que está el centro neurológico de la antigua Roma,
estaban los templos más importantes, la basílica donde se administraba justicia y se hacían negocios, el senado, la curia, los rostros donde los oradores hablaban al pueblo y los arcos de triunfo. Luego también comentó lo de las mujeres, que eran las que hemos dicho antes, que eran las más guapas y las más fuertes y tal, que ellas no querían muchas veces serlo, y eran como que se casaban con Roma, y eran las encargadas de mantener el fuego eterno del templo. Y bueno, pues eran de las hijas de las familias más pudientes. Y luego también habló ya finalmente, pero ya estaba destrozado, del punto donde fue incinerado Julio César tras su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. Fue asesinado en el teatro de Pompeya, no en el foro. Su cuerpo fue llevado al foro y quemado en una pira improvisada delante del rey y a la antigua residencia de los reyes. El pueblo, enfurecido y conmocionado, erigió un altar y una columna por la inscripción Parente y Patria el Padre Patria. Marco Antonio pronunció su discurso fúnebre desde la rostra. Augusto, su heredero, eliminó pronto ese altar para evitar cultos personales, pero la tradición popular perduró hoy en día en ese lugar junto a la curia del Templo del Divino. Julio, que Augusto sí construyó más tarde ese un montículo semicircular cubierto de flores y monedas que los turistas siguen dejando como homenaje espontáneo a César. Técnicamente no es su tumba, sus cenizas fueron colocadas en el mausoleo familiar, pero ese sitio simbólico de la cremación y origen del culto imperial. Comentó la guía eso, que supuestamente los que estaban ahí, pues apareció un águila o algo así, entonces se divinizó a Julio César y ya posteriormente, a posteriori, otros senadores y emperadores romanos, anteriores, pero el primero fue este. Y pues eso nos contó que Julio César fue pues como lo que hemos tenido por aquí en España, por desgracia. Pues era un tío que tenía que estar 6 meses, pero se fue quedando con todos los órganos de poder y se erigió en el dictador, que era un dictador, era un nombre del Imperio Romano, y se hizo con el poder y al final pues su mejor amigo Marco Antonio lo separaron de él y lo mataron, pero que era imposible que fueras eso de Tuco que Filimitu, también hijo mío, cuando su ahijado lo mató porque le metieron 24 puñaladas y a la segunda, según los forenses, ya estaba muerto. Eso dice. El caso es que este bruto, que era sevillano por cierto, y todos los que lo mataron habían sido perdonados por Julio César creo que con Pompeyo, que habían luchado contra él, pero a Fruto lo trataba como un hijo suyo, que dicen que tenían que haberlo tenido como con 15 años para ser hijo suyo de verdad. Así que pues es toda una leyenda, pero al menos ahí queda. Luego al fondo hemos visto también el monumento a Victorio Emanuel, a ver si lo veo por ahí, a Victorio Emanuel II, conocido como Vitoriano o el altar de la patria, que hace 33 años, ahora ya no sé, se consideraba, era un monumento de mármol blanco brillante construido entre 1885 y 1937 en honor al primer rey de Italia unificada, Victorio Emanuel II. Es un estilo neoclásico exagerado y tamaño colosal. Muchos los romanos lo critican porque choca con las ruinas antiguas, lo llaman la máquina de escribir, tartanucea o prótesis dental, y para construirlo demolieron barrios medievales y parte del Capitolio. Desde su terraza hay vistas espectaculares del Foro y Coliseo. Al otro lado, estaba de obras y tuvimos que dar un poquito de vuelta, y si no ha salido ya saldrá, está la vía de Fori Imperial. Están los foros imperiales de César, Augusto, Nerva y Trajano. El más bonito y grandioso es el foro de Trajano con la famosa columna trajana. Relieves que narran sus victorias, que según la guía pues se considera el primer, ahí lo estamos viendo, se considera el primer, bueno, aquí están los foros y luego enseguida vamos a verla. Se considera el primer cómic según la Vanessa. Y luego está el mercado Trajano, un antiguo centro comercial creado en esta época, multicapa, perfectamente conservado. En este año 2025, por el jubileo, hay obras de restauración, que son las que hemos estado viendo, y excavaciones, y que cada año sacan detalles fascinantes. Luego, en cuanto a el foro que hemos estado viendo, estuvo enterrado durante siglos bajo tierra, y desde el Renacimiento se empezaron a saquear los mármoles.
pero las científicas sistemáticas comenzaron a partir del siglo XIX, y sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo Giacomo Boni, que descubrió niveles antiquísimos, incluso necrópolis de la Edad de Hierro. En la época fascista, de 1920 al 30, Mussolini, como ya hemos comentado también con el Coliseo, ordenó grandes excavaciones para abrir la vía del Imperio, hoy vía de Fori Imperiali, destruyendo parte de los barrios medievales y renacentistas, pero sacando a la luz mucho del foro. Pues eso es, esta es la Laguna de Trajano. Ya estoy. Este monumento es la máquina de escribir que hemos comentado, que en mi época criticaba mucho el profesor de historia que había ahí en el colegio. Y ahí está la Laguna de Trajano, ahora sí. Que le eché unas cuantas fotos y como veis, pues ya pilla obras y tuvimos que estar dando vueltas. Todo de palacios, todo. O sea, si eres de historia, disfrutas un montón de arte. Ahí está el monumento de Victorio Manuel. Y bueno, pues aquí provincia, y estaba, creo que era sede de los juzgados. Yo fui echando fotos porque estaba buscando ¿cómo se llamaba? Me perdí un poquito. Sobre distintos puentes también tenía algo que comentar. Yo estaba buscando el foro, el Panteón, perdón, para visitarlo, y aunque estaba a punto de cerrar, por ser alumnos que nos íbamos a ver al día siguiente, nos dejaron entrar. Lo que no sé si está ya en esta o en la siguiente. Antes habíamos pasado, como estáis viendo aquí, está la iglesia que hay enfrente, la Fontana de Trevi, que por cierto hay que hacer cola. Aquí, como no es época antigua, no es época de temporada alta, pudimos hacer relativamente poca cola, pero ahí está la tradicional moneda que se tira, y yo tiré hace 33 años y he vuelto, con lo cual esta vez no tiré la moneda para no volver más, porque es muy bonita Italia, pero qué cansado de estar dando vueltas por ahí. Entonces pues la cosa es que vaya otro. Es como ese que era tan buena persona que no madrugaba para que Dios ayudara a otro. Pues eso, dejaremos que vaya otro año. Yo ya he disfrutado. Luego nos fuimos a la Plaza de España también, que lo veremos ahora, y como he dicho también, a la Plaza de España y bueno, también aquí había un pequeño obelisco, y ya me estoy mezclando cosas. Había un pequeño obelisco. Si es que son tantísimas cosas para alguien que no es de... Aquí esto sí, en la Plaza de España, las famosas escaleras, la Fuente de la Barca, y yo ahí me senté y me negué a subir. Yo ya estaba destrozado. Estaba ahí, veis la bandera de España, y enfrente está el monumento que todo eso lo hizo, no sé si era Bernini, y lo pagó todo España. Por eso la Plaza de España, la iglesia, el árbol, pero me negué a subir. Estaba muy cansado ya, era el penúltimo día y yo ya no podía más, así que por ahí me quedé sentadito mientras subían mis compañeros. Y luego pues nos enfilamos, como dice el canal, es enfilar. Nos fuimos, veis, en la Plaza de España y con la bandera de España, la luz por eso eché muchas fotos, veis la bandera de España en la embajada. Y luego pues esta cafetera, y ya pasando de nuevo por la Fontana di Trevi, las luces de Navidad. Y luego pues aquí estaba Dalí, un museo hablando sobre Dalí, y esto que yo creía que era el Panteón, pero no era el Panteón, me había perdido y llegué después y pude entrar. Lo que no sé si está en este... Bueno, aquí pues había todos los muertos en la Guerra Mundial, y pues esos restos por todas partes de la época romana, la capital del imperio, de que luego vino el Sacro Imperio Romano y luego el Imperio Español. Aquí sí, aquí está la plaza, está el Panteón, está esa columna y las colas para entrar. Yo eché fotos desde fuera porque pensaba que no me iban a dejar entrar, pero sí nos pudimos entrar al final, y entonces en el techo hay un agujero que hace de reloj solar. Aquí vemos las columnas, y ese agujero que os he dicho, que estamos viendo, se llama el óculo. El óculo, el Panteón de Roma, fue construido por Adriano alrededor del 126 después de Cristo, y es el templo antiguo mejor conservado del mundo, con una impresionante cúpula de hormigón, la más grande hasta el siglo XIX.
y ese óculo tiene 9 metros de diámetro abierto al cielo. El agua entra y se evacúa por un sofisticado sistema de drenaje en el suelo. Se convirtió en iglesia cristiana en el siglo VII. Santa María ad Mártires se usa como lugar de sepultura para personajes ilustres de Italia. Los más famosos allí son Rafael, el pintor renacentista, autor de la Escuela de Atenas en el Vaticano, que murió joven en 1520 y pidió ser enterrado allí. Su tumba es una de las más visitadas con la inscripción: aquí yace Rafael, porque la naturaleza temió ser vencida en vida y al morir temió morir con él. Víctor Emmanuel II, el del plasta esa que acabamos de ver, el rey de la Italia unificada, el padre de la patria, su tumba es monumental y siempre tiene guardia de honor. Y luego Humberto I, el segundo rey de Italia, y su esposa, la reina Margarita. Sí, la pizza Margarita es en honor a esta reina. Y luego hay otros pintores: Aníbal Carraccio y Baldassare Perucci, y el compositor Arcangelo Corelli. Y aquí sí, por fin, lo que antes me he confundido está aquí, el pequeño obelisco de la época de los egipcios. Dice que está en la plaza Piazza della Minerva. Es un obelisco egipcio antiguo de unos 5,5 metros, el más pequeño de Roma, sostenido por la espalda de un elefante de mármol. Es una obra diseñada por Bernini, el gran maestro del barroco, en 1667 y tallada por su alumno Ercole Ferrata. Los romanos lo llaman cariñosamente Pulcino della Minerva, el pollito de Minerva, que empezó como porcino por su forma rechoncha. Y la iglesia que estamos viendo es la iglesia de Santa María sopra Minerva, la única gótica de Roma, que está construida sobre un antiguo templo dedicado a Minerva Isis, llena de tesoros. La tumba de Santa Catalina de Siena, un Cristo resucitado de Miguel Ángel, frescos de Filippino Lippi y la del Beato Angélico. Y al lado pues había un hotel de superlujo que entró mi compañera, que es FP de hoteles, y también disfrutó. Sí, creo que están unas fotos hechas. Aquí estamos viendo el monolito, la Chela Minerva, ahí está. Y beso, me hizo gracia eso del beso. Y ya nos fuimos agotados a cenar y enseguida a Roma, al hotel, una hora de viaje. Antes hemos visto el Trinity College en un cartel que creo que eché la foto, por eso me ha hecho yo llamado la atención, o quizá no. En fin, sed muy felices y hasta otra entrega.